analista de seguridad y Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola, con el gusto de saludarte, Juan. Y nos acompaña nuestro compañero analista de Mega Noticias, Enrique Guzmán, con el gusto de saludarlos a ambos. Les pido una opinión de un minuto 30, para poder hacer más dinámico este intercambio de ideas. Y me gustaría empezar partiendo de esta situación que es muy lamentable, condenable, el hecho de que menores de edad se estén enlistando, ya sea de manera forzada o inclusive por las causas de su propia circunstancia y vida, que se enlisten en las filas del crimen organizado. Una situación que parecería que se está atendiendo con esfuerzos muy aislados, muy aislados de por ahí. Un estado tiene un programa interesante de reinserción, el gobierno federal que está empezando, pero es una presencia lamentablemente que se sigue dando. Juan Ibarrola, bienvenido. Empezamos contigo. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes para ti, para Enrique, para todo el auditorio. Y bueno, yo creo que habría que empezar por una realidad. Difícilmente un gobierno federal, un gobierno estatal, evidentemente menos un gobierno municipal, van a aceptar tajantemente que se pueda tener este problema. Un problema que, como bien lo mencionaba Saskia Niño de Rivera en la entrevista anterior, va enfocado, uno, al hecho del convencimiento de ciertos grupos criminales a esos jóvenes. Yo lo voy a dejar en jóvenes, no tanto en la parte de niños, sino en la parte de jóvenes. Y por el otro lado también el hecho de pertenecer, de ese sentido de pertenencia que hablaba Saskia, que es muy importante, que está dominando y contaminando una parte de la sociedad mexicana, sobre todo en comunidades jóvenes, de gente joven, y que efectivamente va a ser muy difícil que un gobierno lo quiera aceptar. Y por ese mismo hecho, entonces planes, programas, soluciones son muy difíciles que existan. Enrique. Muchas gracias, gusto en saludarte, Gabriel, por supuesto a Juan Ibarrola y a todo el público que nos acompaña en esta ocasión. A mí me da la impresión que tenemos una serie de políticas encausadas a las grandes ciudades, como si todo fuera la zona conurbada de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México. Parece que todo está enfocado ahí y se nos olvida que los grupos criminales no están ahí. Ahí están los líderes, ahí viven los líderes. La gente operativa, ¿dónde está? Está en la sierra, está en la selva. Y ahí el problema es que si hablamos, por ejemplo, del caso de Michoacán, el padre Gregorio López, allá en Apatzingán, en la Tierra Caliente, en la época de los caballeros templarios, habló de que en Michoacán había más de 4,800 huérfanos víctimas de que sus padres fueran asesinados por el crimen organizado. Y no pudieron salir ni de la colonia Zenobio Moreno, ni de La Guaje, ni de Parácuaro, ni de Antunes, ni de muchos otros lugares cercanos a Apatzingán. Y sumemos el asunto de que hay, lo que decía el padre Goyo, 2,500 viudas. Y estos jóvenes pues quedaron a la deriva, y en donde lamentablemente se hablaba de que el crimen organizado está cooptando a los jóvenes. No lo hace directamente, lo hace con una vida atractiva, con la música que ya conocemos, con camionetas, con dinero fácil, y que lamentablemente se vuelve atractivo para un joven de 12, 13, 14 años. Y por otro lado tenemos el serio problema de una obligación, de un aspecto forzado para que se integren a los grupos criminales, y eso se está enfocando mucho en las zonas rurales y suburbanas del país. Ese sería mi primer planteamiento, Gabriel. Juan, partiendo de lo que decíamos, y me parece que Enrique está planteando esboza una realidad que es la ausencia de la presencia de la autoridad, llámese municipio, llámese estado, llámese federación. Hay una ausencia que el grupo criminal toma y le dice: perteneces a esta familia, perteneces a este grupo, perteneces a esta comunidad, que pues al final de cuentas es una comunidad de criminales. ¿Qué estrategia actualmente observamos? Me parece que es nula, sobre todo para llenar ese sentido de pertenencia. No sé si el deporte nos está quedando cortos, la cultura. Realmente es muy complejo, Juan. Desafortunadamente sí. E insisto, porque aceptar una realidad triste, lacerante, completamente dirigida a dañar a generaciones de jóvenes,
por esto que mencionas, por lo atractivo, por el lema este del delincuente que dice: prefiero vivir 5 años como rey que 25 años como otra cosa, para no decir la palabra aquí al aire. Y esa vida fácil, esa vida rápida, esa vivencia que empodera al joven, que evidentemente va acompañada o va fortalecida de una subcultura delincuencial en este país, como bien se mencionaba, música, como bien se mencionaba, televisión, evidentemente redes sociales, hasta la forma de vestir, el hecho de vestirme, de usar una bolsa cruzada al pecho, que simule traer un arma, y una serie de estereotipos y hasta arquetipos que ya están generados de esa forma, que les es atractivo a los jóvenes el poder hacerlo. Pero también hay otra cuestión importante: no hay una respuesta real del gobierno, no hay una respuesta real de la sociedad. Hay una parte de la sociedad, Gabriel, Enrique, que le tiene miedo a estos jóvenes, que son los jóvenes que delinquen, 15, 16, 17, 18, entre 15 y 20 años de edad, que ya son jóvenes violentos, que ya no les interesa matar o delinquir, pero desafortunadamente como tampoco hay una respuesta social del Estado mexicano, el Estado en su conjunto, que somos todos, pues el joven dice: no pasa nada, yo voy a vivir en esta ilegalidad, voy a vivir en esta impunidad, porque también, pues si me detienen, pues me van a soltar porque soy menor de edad, o voy a hacer lo posible para que no suceda con esa fuerza que me da el grupo al que pertenezco. Entonces, desafortunadamente, bien lo decía Saskia hace ratito, también lo estaba comentando Enrique, la necesidad de verdaderamente implementar las políticas públicas que existen en función de niños y jóvenes, porque esas a nivel estatal y a nivel federal Bien. existen, pero no se aplican. Bueno, denme oportunidad de ir a la pausa. Justo vamos a entrarle ahora al tema de la reinserción social. Muchos de estos jóvenes, de estos menores, pues ya inclusive han pasado por la cárcel, realmente por el sistema de internamiento para adolescentes. Voy a la pausa y voy a regresar precisamente sobre este tema. Segundo round, y les voy a poner ahí un reloj para tenerlo más atento del tiempo que estamos en las participaciones. Pero hace un momento comentaba, y para retomar el tema de la reinserción, comentaba algunos testimonios del libro Un sicario en cada hijo te dio, que por cierto también colabora Saskia Niño de Rivera, y quiero compartirles este testimonio, es un pedacito que quiero leer sobre un joven, una joven que su novio se dedicaba al secuestro y dice así: Jorge y yo éramos los autores intelectuales del secuestro, no había nadie más detrás del plan. Y bueno, secuestraron a una persona que por un descuido se libera y se va. Después de platicarlo, pues la joven secuestrada se libera. En ese momento mi novio se estaba bañando, no pude ni quise dejarlo solo, así que corrí porque en el baño no se escuchaba mucho y dije: esto ya valió madres. La secuestrada se salió y bueno, llegó la policía y nos agarró a Jorge, a mí y a otra pareja que vivía en la casa. El testimonio de una menor de edad, por cierto, una menor de edad que ella misma decía: yo ya había caído en la cárcel por secuestro y otras cosas más. Hablando de jóvenes, hablar de menores de edad en la reinserción social, qué complicado, qué difícil. Como bien dices, pues parecería que nos estamos quedando muy cortos hablando de leyes, Juan. Sí, desafortunadamente sí, y creo que ya también podríamos hablar de una realidad total en materia de readaptación social y de reinserción, que quizá donde más se aprende, porque antes se comentaba mucho que la cárcel era la escuela del crimen. Hoy no, hoy creo que es la calle ya, nuevamente se recupera esa escuela del crimen. Mandar a menores a tutelares, en prisión, no es la solución. Vamos, ¿a qué no es la solución? Al hecho de que a ese joven no lo vas a reinsertar socialmente. A ese joven lo único que lo estás generando es un paso más, en la gran mayoría, a que sigan haciéndolo. Porque, insisto, hoy la autoridad, la impunidad que hay
por el hecho de que no exista persecución del delito, porque no exista procuración de justicia. Esto te lleva a estos grupos criminales a comprender que su mayor recurso humano, que están los jóvenes, pues tienen la libertad de hacer lo que sea, porque finalmente no van a poder con ellos, no van a poder detenerlos a todos, ni siquiera tenemos los espacios penitenciarios para jóvenes para poderlos tener. Y esta es su realidad. Desafortunadamente no existe ese plan social, ese plan psicológico, ese plan cultural, para que desde un niño pueda recibir una serie de fortalezas que lo lleven a no caer en actividades delictivas, y que por supuesto que no exista también el que viva una prisión o ese tipo de experiencias. Claro. Enrique. En mi caso yo lo que veo es, y insisto de veras en este sentido, no lo veamos como políticas de grandes ciudades. ¿Cómo reinsertar a un niño de la Sierra de Durango? ¿Cómo reinsertar a un niño de la Sierra de Guerrero? Yo quiero preguntar a los expertos que tantos programas hacen, si cuesta trabajo en las ciudades que vayan los papás a las terapias psicológicas que van acompañados, tienen que acompañar al menor infractor, cuesta trabajo que los papás acepten que el hijo ha cometido un delito. ¿Cómo obligar a un niño que ha sido completamente abandonado en la sierra o que ha sido obligado y que inclusive tal vez sus propios padres se dedican a estas actividades criminales? Esa parte es donde me llama la atención constantemente. Veo ese tipo de políticas públicas y se los comparto por lo siguiente. He vivido en varios puntos de la República Mexicana y la primera denuncia que hay es que los niños son víctimas de grupos criminales que operan en las zonas suburbanas y rurales. ¿Qué política se puede implementar ahí? ¿Qué reinserción hay ahí? Un niño que ya delinquió, tratar de llevarlo con familiares que no conoce en ciudades grandes, complicado, es un niño que no va a tener la confianza. ¿Cómo sacar del infierno que ha vivido un pequeño? ¿Cómo llevarlo a tratar de conseguir un cielo con personas desconocidas? Yo veo un escenario que es complicado. Y por otro lado, la parte de la crítica a la sociedad que tenemos que hacer. Nosotros mismos como sociedad hemos sido permisivos con el ingreso de los criminales a las actividades habituales y cotidianas que tenemos en las ciudades. Recordemos simplemente la venta de los discos compactos que hace años ahora son memorias, en donde tiene que ver el crimen organizado, con la venta de fayuca y con muchas otras cosas que se registran. Nosotros como sociedad hemos sido permisivos. Complicado tratar de cambiar estas esferas, pero si hablamos de cómo tratar de corregir esta situación, ojalá se pueda comenzar, sí, con las grandes ciudades, pero estamos dejando de lado a los niños del ámbito suburbano y rural. Hablando de la reinserción, leo uno de los párrafos del artículo 18 constitucional. La reinserción social, la capacitación y la rehabilitación son pilares, dice ella, así lo menciona, son pilares del sistema carcelario. Por cierto, hubo una reforma también para evitar que los adolescentes sean juzgados en tribunales para adultos. Y yo creo que ahí el tema, comentabas, Juan, y lo estaba retomando también Enrique, la atención emocional. Me parece que ahí hay un gran vacío, hablando de la atención emocional de estos menores que, como bien dicen, pues están buscando una pertenencia. Juan. Están buscando una pertenencia por una gran confusión cultural, una gran confusión de valores, una gran necesidad de sentirse orgullosos de algo. Y desafortunadamente con esta subcultura, insisto, criminal, pues el prohombre o la promujer o el héroe anónimo o el justiciero, pues ¿quién es? El delincuente. El delincuente al que le hacen corridos, el delincuente que tiene ya redes sociales y que mandan mensajes vía redes sociales y que son leyendas negativas, leyendas malas. Pero definitivamente, cuando tienes un sistema educativo como el que desafortunadamente también tiene México, y como bien lo dice Enrique, el número grueso de jóvenes que delinquen y que van a prisión sí están en las zonas urbanas, pero si no estamos atendiendo esa parte semiurbana, esa parte rural,
con una educación que sea diferente, con generar valores diferentes para estos niños. Ojo, este es el tema de los niños. Si no se ataca con los niños, cuando ya son jóvenes que delinquen y que van a prisión, o bien que siguen viviendo en esa realidad delictiva que empodera, insisto mucho en esto, que los está empoderando, pues es muy difícil cambiarlo, porque finalmente estamos generando próximos adultos que van a convertirse en personas más sádicas, con mayores índices de criminalidad y violencia, y a los únicos que le están afectando en ese sentido es a la sociedad completa, Gabriel. Ya. Pues muchísimas gracias a ambos, Juan Ibarrola, Enrique Guzmán. Pues te debo el remate, lo seguimos para la próxima. Gracias a ambos, por supuesto, es un tema que da muchísimo de qué hablar. Le agradezco a usted